Ahí está grabando. Por si acaso, la charla la voy a subir junto a esta clase. O sea, voy a subir esta clase y la charla que hicimos el sábado, que creo que varios estaban ahí, así que bacán. Y eso. Así que para no quitarles más tiempo, ya han pasado 3 minutos. Hoy día vemos estadística uno. No me acuerdo cuántas estadísticas son, creo que son dos o tres, pero filo. Obviamente que para entender la estadística necesitamos, como todas las materias que hemos visto hasta ahora, sentar unas bases de algunos conceptos importantes que vamos a ir utilizando a lo largo de la clase. Entonces, el primer concepto fundamental que tenemos que aprender para esta clase es variable aleatoria. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Sonará muy redundante, pero es una variable aleatoria. ¿Qué nos dice la descripción? Es una característica que puede ser medida, su valor no es constante y por lo tanto puede tomar distintos valores al ser medida en algún experimento aleatorio. Esto es cualquier cosa que ustedes quieran medir que no sea constante. O sea, por ejemplo, la cantidad de personas en una tienda, por ejemplo. En algún momento pueden ser 20 personas, en algún otro momento pueden ser 50, después pueden ser 100, no sé, en la noche pueden ser 0 o 2, si hay como guardia o cosas así. Y también pueden, bueno, hay un montón de cosas. Por ejemplo, la altura de una persona, o sea, de una sola persona. A lo largo de la vida va cambiando y no es constante, ¿cierto? O sea, uno no nace midiendo 1,60, 1,70 y tampoco se queda en los 30 centímetros que uno nace cuando, o sea, que tiene cuando uno nace, ¿cierto? Entonces es eso, es una característica de algo, véanlo casi como que un adjetivo, por decirlo de alguna forma, que puede ser medido, finalmente. Eh, entonces, dentro de las variables aleatorias, existen dos tipos de variables. Están las variables cualitativas y están las variables cuantitativas. Las cuantitativas, asociarlo como con cuantidad, como de cantidad, y eso asociarlo como con números, ¿cierto? Como con algo, un algo numérico que yo puedo ver, mientras que la cualitativa es algo característico que yo no puedo poner en números. Entonces, la definición de cualitativa nos dice que en cada experimento de observación expresan características que no son numéricas. Por ejemplo, el sexo, el estado civil, color favorito, etcétera, etcétera. Entonces, si yo les pregunto color favorito, yo no lo puedo medir como con un uno, un 2, un 3, ¿cierto? Si yo a ustedes les pregunto color favorito, me van a decir, no sé, que azul, que negro, que rosado, que rojo, etcétera, etcétera. Estos son cualitativos, son cosas que yo no puedo medir con números, a diferencia de la cuantitativa, que por ejemplo pueden ser, no sé, pues la altura nuevamente de una persona. La altura de una persona es un número, finalmente, 180 centímetros, 172 centímetros, pero siempre es un número. Y los ejemplos que acá están, igual están buenos. Por ejemplo, la temperatura corporal, que está tan de moda ahora, estar tomando la temperatura en todos lados. Eh, Cantidad de compañeros de una clase, por ejemplo, un día pueden llegar, no sé, 20 personas a una sala, otras veces pueden llegar 40 personas a una sala. Entonces, estas cosas son, finalmente, cuantitativa es una variable como numérica y la cualitativa es una variable como de adjetivo en el fondo, como es una característica de algo, no es un número, ¿sí? ¿Alguna duda con esas tres cosas al principio? Esos son súper importantes porque hay un montón de cosas que se basan finalmente si la variable es cualitativa o cuantitativa. Si no hay dudas, voy a seguir. Voy a subir mi volumen a esto porque no sé si. No, está bien. ¿Alguna duda? ¿No? Voy a seguir entonces. Acá. Entonces, le damos de ahí para abajo. Bueno, están las variables cualitativas y las variables cuantitativas, ¿cierto? Las variables cuantitativas tienen dos subgrupos. Y van a ver por qué las cualitativas no lo tienen. Las cuantitativas se dividen en variables discretas y continuas. Probablemente han escuchado esto en alguna parte, como variable aleatoria continua discreta, variable aleatoria continua continua, ¿cierto? No, lo leí mal, pero hay un ejemplo un poco más adelante. Entonces, la variable discreta, no sé por qué tiene el nombre discreta, en verdad es difícil de asociarlo con cualquier cosa. La continua es un poco más fácil, pero la discreta toma valores enteros, un número entero, ¿cierto? Voy a correr esto un poco más para acá porque estoy muy tirado para allá. Ahí sí. Eh, entonces, claro, del conjunto de números enteros.
Por ejemplo, y los ejemplos que están acá nuevamente son muy buenos, la cantidad de cuadernos que una persona tiene, por ejemplo, o la cantidad de invitados a una fiesta. ¿Por qué? Porque no puede haber media persona en una fiesta. Quizás cuadernos es dudable porque uno como que si le va sacando hojas puede decir que tiene medio cuaderno, pero asócialo a números enteros, cosas materiales de cierta forma que están enteras. Por ejemplo, y no nos pongamos rebuscados tampoco, o sea, no sé, la cantidad de manzana en un kilo, no sé, por decirle algo. Uno puede contar la cantidad de manzanas y las manzanas tienen que estar completas, ¿sí? Entonces yo digo, tengo 3 manzanas, tengo 4, 5, cantidad infinita de manzanas, pero siempre son números enteros. Claro, uno puede tener media manzana, pero eso ya es un poco más rebuscado. Eh, ¿Qué más puede ser algo discreto? Algo que no puede estar dividido a la mitad. Es que en verdad todo lo podemos dividir a la mitad, pero insisto, es un ser muy rebuscado. Pero por el otro lado tenemos las variables continuas. Y las continuas creo que es un poco más fácil de asociarlo, y tienen valores pertenecientes a los reales. O sea, decimales, fracciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la masa de una persona puede ser 68,5 kilogramos, o la cantidad de kilómetros que corre un atleta pueden ser 8,2. Entonces no son necesariamente números enteros, ¿cierto? Podemos incluir los decimales. Entonces, la palabra continua, esto viene mucho como de análisis de funciones, cuando uno dice que una función es como continua. Entonces, eh, por ejemplo, si yo estoy haciendo un gráfico acá, no sé, digamos que esto es como 1 metro y estos 2 metros, la altura de una persona, que es una variable cuantitativa continua, como que de cierta forma va, digamos que parte como de los 30 centímetros, ¿cierto? Y va subiendo así. Entonces es una cosa continua, ¿cierto? O sea, no se corta en algún momento, como que uno no pasa de medir 1,80 a medir 1,90 como en un salto y no pasa por el entremedio, ¿sí? Yo siempre puedo encontrar un punto acá, donde en el fondo esta recta no se corta, a diferencia de la variable discreta, que, no sé, digo del 1 al 10 por decirlo, y tenemos bolsa. Entonces puedo decir que una bolsa tiene una manzana, que otra bolsa tiene 3 manzanas, que otra bolsa tiene 10. Entonces, no es una cosa continua que yo pueda dibujar. ¿Sí? Ya esa es como la diferencia, como el mejor dato que les puedo dar para diferenciarlo, es que las variables continuas son continuas, ¿cierto? Todos los reales, y las variables discretas son solo enteros, ¿sí? ¿Y por qué les decía que solamente las cuantitativas pueden dividirse entre discretas y continuas? Porque las cualitativas finalmente no son un número. Entonces yo no puedo decir si el azul es un número entero o un número real, ¿cierto? Eh, ¿Alguna duda con esos dos grupos y esos dos subgrupos? Si no, seguimos con población, ¿sí? Vamos a sentar bien porque voy a borrar este Profe, detalle, ¿sí? es que yo siempre me he confundido porque, no sé, por la media en las pruebas me ponían cuántas personas eligen el color azul. Pero eso Ajá. sería cuantitativo o cualitativo. Es que Porque me cuando estás nosotros preguntando por hablamos, cuántos, ¿o no? claro, por eso mismo, cuando nos están preguntando cuántas personas eligen el azul, nosotros estamos hablando de algo cuantitativo, que es discreto. ¿Por qué es discreto? Porque estamos hablando de una cantidad X de personas, estamos hablando de 3 personas, de 4 personas, de 5 personas, pero puede que te estés confundiendo también con el tema de las frecuencias, que eso también lo vemos un poco más adelante. Mm, Porque la frecuencia, porque, claro, o sea, el hecho de que ciertas personas elijan, no sé, pues el azul, también es una variable, pero la cantidad de personas finalmente es una variable discreta, ¿sí? Eh, mm, el hecho de que elijan el azul en sí, claro, el azul en sí es algo cualitativo, pero finalmente no tiene relación con la cantidad de personas que lo eligen, ¿sí? ya, gracias. Entonces, veamos población. La población finalmente, piénselo como de más grande a más chico. La población es el conjunto de elementos a los que se quiere estudiar o analizar, para el fondo, para la estadística, por tener alguna característica en común.
Estas pueden ser personas, objetos, etcétera, etcétera. Y las poblaciones pueden ser finitas, que es lo normal, o pueden ser teóricamente infinitas, que eso ya es muy teórico y puede que pase, pero no se complique la vida, sigue siendo la misma lógica al final. Eh, entonces, esa es la población. La población es como el todo, veanlo de esa manera. Mientras que una muestra es un subconjunto de la población que debe ser aleatoria y representativa. Entonces, veanlo de esta forma. ¿Dónde está el destacador? Digamos que mi parte roja es, no sé, mi población, ¿cierto? Y yo cuando saco una muestra, esta muestra tiene que ser como lo más heterogénea posible, y lo más representativa, porque si no, como que no estoy sacando una buena muestra para sacar conclusiones. Y eso pasa mucho, no sé, por ejemplo, en las encuestas políticas, que siempre dicen que ciertas muestras pueden estar sesgadas, ¿sí? Y a eso se refiere justamente, porque son no representativas, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplo les puedo dar como para esto? Em, no sé, por ejemplo, si quieren medir cuánto pesa un niño al momento de nacer, digamos niño o niña, da lo mismo. Entonces, no es representativo, por ejemplo, si yo quiero hablar del peso de niños y niñas, si yo peso solo a los niños. Sí, en ese caso yo tendría que dar la información de cuánto pesa el promedio de los niños al nacer. Pero si yo tomo al promedio de niños y niñas, vendría siendo una muestra representativa y por lo tanto yo puedo afirmar entonces que el peso promedio de un niño o niña al nacer es tanto. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con la información que les dan finalmente. Tiene que incluir a la mayor cantidad de cosas posible. ¿Sí? Eh, y claro, tiene que ser aleatoria y representativa. O sea, ¿a qué se refiere con aleatoria? Si yo voy a analizar, por ejemplo, solo a los niños, tienen que ser niños al azar, ¿sí? Yo no puedo estar como eligiendo solamente los niños que pesen más de, no sé cuánto pesa un niño al nacer, no sé, más de 10 kilos, de verdad que no sé cuánto pesa un niño al nacer. Eh, entonces, si yo sé que hay muchos niños que pesan menos de 10 kilos al nacer, pero si yo tomo solo los niños que pesan más de 10 kilos, sigue sin ser una muestra representativa. Entonces yo no puedo afirmar nada a partir de esa muestra, ¿sí? Eh, mucho bla bla, pero sí. Entonces, el rojo es mi población, es mi todo, y el azul vendría siendo una muestra que yo tomo. Yo extraigo todo, ¿sí? ¿Puedo hacer análisis de la población completa? Probablemente, pero sale mal. Sí, o sea, no es que salga mal, pero es complicado, difícil. Entonces, claro, teóricamente lo puedo hacer, pero en la práctica, así como en el mundo real de la estadística, en verdad no. O sea, por ejemplo, insisto, voy a insistir con la política porque es como el ejemplo más fácil de estadísticas que hay. Cuando dicen, no sé, po, tal candidato tiene tanta aprobación y tanta aprobación, y uno quizás a veces piensa como, ya, pero a mí no me han preguntado, ¿sí? Pero puede que le hayan preguntado a alguien que ustedes conocen, o a alguien de su comuna, por ejemplo. Y a eso se refiere cuando yo tomo una muestra, que tiene que ser representativa. Por ejemplo, si quieren, gracias, como se hacía el corazoncito, así se hace el corazoncito. Entonces, por ejemplo, si quieren medir el nivel de aprobación de un candidato en la región metropolitana, una muestra representativa sería, no sé, tomar a 2 hombres y 2 mujeres de cada comuna de la región metropolitana. Pero si yo tomo, por ejemplo, los bebés pesan 3 kilos, sí, es que de verdad no sé. Pero si yo tomo, por ejemplo, a gente solamente del sector oriente o solamente del sector poniente, probablemente los resultados estén sesgados para un lado o para el otro, y por lo tanto no es una muestra representativa, ¿sí? Dicho eso, eh, eso es toda la parte como de población y muestra. Después viene como otra cosa un poco más compleja. ¿Alguna duda entre la diferencia de población y muestra? Si no, seguimos. Voy a borrar un poco más. Em, ¿Qué más? Hay alguien hablando, pero creo que no sé, es un micrófono abierto. Y nos quedan, bueno, nos quedan un poco más de cosas, pero filo. Después viene la frecuencia. Hay un montón de tipos de frecuencia, pero es súper fácil de diferenciarla, así que escuchen atentamente. Lo primero que tenemos es la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta es el número de repeticiones de algún dato al realizar observaciones. O sea, si yo voy
veo un curso y veo cuántos niños hay, no sé, digamos niños, ¿cierto? Niños. Entonces voy a un curso y digo cuántos niños hay. Uno los cuenta, uno, dos, tres, cuatro, bla, 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 hay, no sé, 15 niños, 15. Y contamos a las niñas también, y hay, siempre pasa que hay más niñas, no sé, 20 niños. Entonces la frecuencia absoluta de los niños es 15 y la frecuencia absoluta de las niñas es 20. Nada más que eso, no, no se confundan. Y después llegamos a la frecuencia acumulada, que como dice su nombre, es una acumulación de las frecuencias. Entonces, si yo veo esto, la frecuencia acumulada finalmente es el valor que se tiene al sumar las frecuencias absolutas una por una hasta que se llega al último valor. Claro, acá ahí sí que se entiende mejor en ver una tabla, hay una tabla después, así que lo vamos a analizar. Y ojo que el último valor debe ser igual al total de datos. O sea, si yo sé que hay, en este caso, 35 personas en una sala, si yo sumo las frecuencias de las personas que hay, tienen que darme 35. Si no, si son distintas, algo, me faltó contar a alguien o la muestra, me faltó considerar a alguien más para esa muestra. ¿Sí? Entonces, la frecuencia acumulada en este punto es 15 y la frecuencia acumulada en este punto es 35. ¿Sí? Cada uno tiene su notación, pero creo que está en el slide que viene. Y finalmente la frecuencia relativa, que no se complique tanto tampoco, es la frecuencia relativa, porque ese es el nombre, pero respecto al total de datos. O sea, si yo tengo 35 personas en esta sala, mi frecuencia relativa de los niños, en este caso, es 15 de 35, y la frecuencia relativa de las niñas, en este caso, es 20 de 35. Ahora, el problema con esto es que casi nunca lo ven con fracciones. O sea, rara vez yo he visto preguntas de PSU expresadas con fracciones. ¿Cómo lo tienen que hacer? Ya sea con decimales, que no sé cuánto es esto decimalmente, pero voy a poner decimales nomás. Y los decimales finalmente son lo mismo que los porcentajes. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa se mide tanto en decimal como en porcentaje. Es mucho más fácil sacar la fracción y después pasarlo a decimal y con eso sacar el porcentaje, a estar sacando el porcentaje directamente, ¿sí? Pero sí, no es nada más que eso. O sea, frecuencia relativa es la frecuencia relativa al total de datos. La frecuencia acumulada es ir sumando todo esto. Y la frecuencia absoluta es la frecuencia de cada cosa que yo estoy analizando. Entonces, para llevar esto a tierra y que entiendan cómo, de dónde viene, eh, me faltan estas cosas, pero les voy a mostrar primero la tabla, para que vean la frecuencia absoluta, acumulada y relativa. Eh, la frecuencia absoluta, tenemos variables. Esto está todo en cosas teóricas que no tienen nombre porque así se lo aprenden. La variable puede ser cualquier cosa, puede ser, no sé, el color de autos que pasan. Entonces yo puedo decir que, no sé, este es, por ejemplo, azul, el lápiz está muy grueso, así que lo voy a achicar un poco. Azul, no sé, rojo, amarillo, no lo voy a escribir entero, no sé, verde, nunca he visto un auto verde, negro, otro color que nunca hayan visto. No celeste si hay, arcoíris, ¿cierto? Entonces, la frecuencia absoluta, como les dije, es la frecuencia con la que yo veo cada cosa. Entonces, si yo vi pasar, no sé, tres autos azules, la frecuencia absoluta son tres. O sea, yo vi tres autos. Si vi 10 autos rojos, la frecuencia absoluta son 10. Si yo vi dos autos amarillos, su frecuencia absoluta es 2. Entonces, si usted le pregunta cuál es la frecuencia absoluta de la cantidad de autos amarillos que pasaron, 2. Nada más que eso. Eh, Después la frecuencia acumulada, no voy a hacer números puntos para abajo porque espero que se entienda la idea. La frecuencia acumulada es ir sumando, ¿cierto? Entonces la frecuencia acumulada hasta los autos azules es 3, pero la frecuencia acumulada hasta los autos rojos son 13, porque en el fondo yo ya para ese punto he visto 13 autos.
Y finalmente para el amarillo es 15. ¿Sí? Entonces, si le ponemos algún valor a esto, no sé, digamos que vimos un verde, un negro y un arco iris, ¿cierto? Las tablas pueden ser infinitas para abajo, así que por eso están los puntitos suspensivos ahí. Si sumamos todo eso, 15, 16, 17, 18. Digamos que en total hay 18, ¿cierto? Cuando yo vi un auto verde después, la frecuencia absoluta son 16, cuando veo uno negro son 17, y cuando veo un auto arcoíris son 18. Entonces, si se fijan, el último valor de la frecuencia acumulada siempre es igual a la cantidad total de la muestra. Si se fijan acá, ¿cierto? O sea, si yo sumo de acá para abajo, la cantidad total de cada frecuencia absoluta es la frecuencia acumulada final, que es 18. ¿Sí? Esa es como la parte más fácil. Y una vez que yo sé cuántos algo tengo, o sea, en este caso contamos 18 autos, ¿cierto? De ahí yo puedo empezar a sacar la frecuencia relativa. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, el azul. El azul es el más fácil de todos. O sea, son todos fáciles, en verdad. Yo vi 3 autos azules, ¿cierto? 3 autos azules. ¿Cuántos autos vi en total? 18. Entonces la frecuencia relativa de los autos azules es 3 de 18. Después, si quieren, pueden dividir. A ver, veamos, dividamos el tiro. Obviamente esto no lo pueden hacer con el celular PSU, pero ¿quién está vigilando? No es nadie. 3 partido en 18 es 0,16. Entonces, si vamos para acá, 0,16. Y si algo aprendieron de la parte, no sé si lo vieron conmigo, creo que no. La parte de números, de cómo pasar decimales a porcentaje, esto es igual a un 16%. ¿Sí? Entonces la frecuencia relativa de los autos azules respecto a todos los autos que yo vi es de un 16%. Y pueden hacer lo mismo para el resto. O sea, 10 partido en 18, eso es... que flojera calcular eso. Denme un segundo. 10 partido en 18 es... Me salió mal. 10, no está el partido, acá está. Partido en 18 es el 0,5. 0,5. 0,55. Entonces, para acá, esto es un 0,55 y esto significa que es un 55%. Y la gracia es que después, si ustedes suman todas estas fracciones o suman todos esos porcentajes, bueno, si suman las fracciones tienen que darle 1. Si les dan menos que 1 o más que 1, se pasaron para cualquiera de los dos lados. Y el porcentaje tiene que darle 100%, porque es el 100% de las cosas que yo vi. Si les da un poco más de 100% o menos de 100%, de nuevo, algo hicieron mal. Eh, entonces, eso es frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. Hay otras cosas que como que nunca las he visto, pero siempre vale la pena verlas. O sea, nunca las vi en la PSU como cuando yo hice la PSU, pero sí vale la pena saber qué es, porque probablemente les pueden preguntar algo. Que son la frecuencia relativa acumulada. Ojo, relativa y acumulada. Como lo dice el nombre, son los valores que se obtienen al sumar las frecuencias relativas, una por una, hasta que se llega al último valor. Después voy a ver marca de clase. Entonces, si vemos la frecuencia relativa acumulada, es ir sumando las frecuencias relativas. Entonces, si en este habíamos dicho que teníamos 3 de, ¿cuánto era? 18, y en este tenemos 10 de 18. Entonces, en este punto tenemos 3 de 18, y en este otro punto tenemos 13 de 18. ¿Cierto? Habíamos dicho que esto era el 16%, ¿cierto? Y este era este de acá era el 55%, y 16, 71%. Entonces, esto de acá es el 71%, ¿sí? No es simplemente ir sumando. Después venía el 2% y así, o sea, el 2 de 18, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las acumuladas tienen que acumular, ir sumando, y las relativas son la absoluta respecto a toda la muestra, ¿sí?
Espero que haya quedado claro eso. Pregúntenme al tiro porque marca de clase y lo otro es como un poco separado de lo que es frecuencia. Así que si alguien tiene una duda, pregunte ahora. Si no, seguimos. Igual es harta materia. Si no hay dudas, voy a seguir. Creo que no hay nadie escribiendo. No sé si Zoom me avisa como cuando están escribiendo, así que voy a borrar nomás y vamos a seguir. Y hay otras cosas que son un poco separadas de lo que estábamos hablando recién, que son la marca de clase y la amplitud. Entonces, la gracia es que cuando yo veo estadística, puedo hablar como de valores en específico, o sea, yo puedo hablar, no sé, que una persona mide 1,70 y otro mide 1,71 y 1,72 y 1,73, etcétera, 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 para arriba, así infinitamente. E incluso podemos meterle decimales, entonces yo puedo decir que una persona mide 1,70, otro mide 1,71, algo, etcétera, bla, bla, bla. No sale conveniente eso. O sea, en términos como humanos, para calcularlo, no vale la pena. Entonces yo puedo definir intervalos, ¿sí? Como para sacar un promedio finalmente respecto a esos intervalos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, medir cuánto mide la gente, yo puedo decir simplemente que voy a tomar el intervalo que va desde el 1,60, por ejemplo, hasta el 1,65, sin incluirlo. Después del 1,65 hasta el 1,70, sin incluirlo. Ojo con ese sin incluirlo. Y después, no sé, pues del 1,70 hasta el 1,75, incluyéndolo, por decirle algo. Esto nos conviene mucho en términos estadísticos porque así yo puedo agrupar a la gente. Por ejemplo, si estoy entrevistando a 40 personas, que yo sé que miden entre 1,60 y 1,75, así no tengo que darle como una categoría a cada uno. Puedo ir simplemente y agruparlos en 5 centímetros. O sea, si tomo a dos personas que uno mide 1,61 y otro mide 1,64, los puedo poner en el mismo grupo, ¿sí? ¿Cuál es la función de esto? O sea, ¿a dónde voy con esto? Existen dos cosas importantes a considerar en esto. Está la marca de clase y la amplitud de este intervalo. La marca de clase no es nada más que sacar el promedio de los extremos del intervalo, ¿sí? O sea, yo tomo, en este caso, si quiero calcular la marca de clase de este intervalo, lo que hago es tener 1,65 menos 1,60 partido en 2, ¿sí? O más, no he puesto más, perdón. Sí. Entonces, hay muchas veces que la marca de clase se puede sacar al ojo. O sea, si me dicen como la marca de clase entre 0 y 10, 5 al tiro, ¿sí? Pero también se puede sacar en verdad con esto. O sea, yo sé que la marca de clase entre 1,60 y 1,65 es 1,62,5, ¿cierto? Bueno, sí se entiende, no lo voy a seguir explicando. Pero es simplemente eso. Es como el punto del medio, es como la referencia, ¿sí? Lo que sí se pierde al hacer intervalos es justamente ese valor específico de cada persona. O sea, si me dicen que en este intervalo la frecuencia son 5 personas, yo no sé cuánto mide cada persona, solo sé que está en ese intervalo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de grupos muy, muy, muy grandes, nos conviene hacer esto. Si estamos hablando de grupos de, no sé, 5 personas, quizás nos conviene un poco más ver como la altura de cada persona, ¿sí? Eh, y eso. Y la amplitud del intervalo, por el otro lado, es el tamaño. O sea, entre 1,60 y 1,65, la amplitud podemos decir que son 5 centímetros, ¿sí? O sea, la diferencia entre cada intervalo finalmente son 5 centímetros. 1,60 a 1,65 son 5 centímetros, 1,65 a 1,70 son 5 centímetros, y de 1,70 y 1,75, 5 centímetros. Por lo general, y me atrevería a decir que podría llegar a estar todo malo si no lo hacen, los intervalos debiesen tener la misma amplitud, ¿sí? Nunca he visto intervalos de amplitudes distintas, porque finalmente como que pierde un poco como el sentido, ¿sí? Porque finalmente, si tengo un intervalo, por ejemplo, que va desde 0 centímetros hasta 1,70 y tengo otro intervalo que va de 1,70 a 1,75, voy a tener como millones de personas en el primer intervalo y en el segundo intervalo voy a tener una cantidad pequeñísima comparada con eso. Entonces, en verdad, como que no vale la pena tener amplitudes de intervalos distintas. Voy a borrar acá. Borro, borro, borro.
¿Alguna duda con eso hasta ahora? Siento que me estoy quedando sin tiempo. Qué tragedia. Voy a seguir bajando mientras no pregunten. Sigo bajando, sigo bajando. Me están diciendo que no les dejan entrar. Déjenme ver qué onda. Denme un segundo. ¿Dónde estás? Profe, yo era una y ahora sí me dejó. Ah, ya. Es que no tengo la sala de espera activada ni nada, así que me extraña. Pero qué bueno. Eh, este ejemplo, a ver, tengo conflicto en este ejemplo porque hay un procedimiento súper largo antes de poder empezar a sacar conclusiones. Así que les voy a decir qué hay que hacer, pero me lo voy a saltar por conveniencia de tiempo en la clase. Eh, el ejemplo 1.1 son las notas de un curso de 45 estudiantes. No sé, para la tercera, la prueba coeficiente 2 de matemáticas. Les fue excelente, ¿cierto? No, no veo ni un rojo ahí. Eh, entonces, me dan todas las notas desordenadas. Tengo un 5, un 6, un 6,5, un 6, un 4,5, un 5. No me voy a dar la lata de leerlas todas, obviamente. Eh, entonces, el problema es que para sacar las frecuencias, por ejemplo, de estas cosas, un consejo de vida, ordénenlo siempre que puedan de menor a mayor, porque pasa mucho que les dan como esta clase de información y después tienen preguntas tanto de estadística como, o sea, después como de sacar el promedio, cuál es la mediana, cuál es la moda, y en esos casos les conviene ordenarlas de menor a mayor. Entonces, claro, ustedes en la PCU van a tener que ir como, acá tengo un 4,5, acá tengo un 4,5, acá tengo otro 4,5, y otro 4,5, y otro 4,5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, y entonces de 4,5 su frecuencia es 5. Y después van a ir con el 5, etcétera, etcétera, etcétera. Es un procedimiento que toma tiempo, pero por lo general cuando hacen procedimientos así de largos porque es para más de una pregunta. Entonces sigue siendo como válido ese de 2 minutos por pregunta. Eh, entonces asumamos que mágicamente ordenamos todo. Voy a borrar. Insisto, eh, ordenenlo de menor a mayor. Si lo van a hacer, ordenenlo de menor a mayor. Y ordenando mágicamente los datos de acá se obtienen la siguiente tabla. Ahí. Habían 4, no los conté. Pésimo. Eh, entonces acá podemos ver todo. En 4,5, por ejemplo, que es el que estaba contando, claro, tenemos 5, los conté bien. Después en 4 tenemos 2, ¿cierto? En 5 tenemos 5, en 5 tenemos 7, en 5,5 tenemos 8. Esto, la frecuencia, veanlo como la cantidad de personas. O sea, ¿cuántas personas de este curso tuvieron un 4? 2. ¿Cuántas personas de este curso tuvieron un 4,5? 5. ¿Cuántas personas de este curso tuvieron 5? 7. Y así. Entonces, ¿para qué nos sirve la frecuencia acumulada? Como, ¿por qué estoy sumando cosas? Porque sí. Y esto sirve porque hay muchos ejercicios en los que les preguntan, por ejemplo, cuántas personas del curso tuvieron notas menores a 5,5, por ejemplo. Entonces, ustedes, si tienen la tabla de frecuencia acumulada, lo que pueden hacer es, acá está el 5,5, ¿cierto? El 5,5 yo no lo voy a contar. O sea, a menos que me digan notas menores o iguales a 5,5, pero en este ejemplo estoy usando menor a 5,5. Entonces yo voy y tomo esto. Entonces, la frecuencia acumulada es simplemente un número que me muestra cuántas personas hay como de ahí hacia abajo. Entonces, claro, tengo 2 personas que se sacaron un 4, tengo 5 que se sacaron un 4,5 y tengo 7 que se sacaron un 5. Si yo sumo todo eso, me da 14 personas. Entonces, la respuesta para esa pregunta es que 14 personas tuvieron una nota menor a 5,5. Y en verdad es como ese el único como eh, uso que se me ocurre ahora mismo de la frecuencia acumulada, pero sirve mucho. Profe, en ese tipo de ejercicios cuando dice se sacaron entre tal y tal nota, siempre he tenido problemas con, con esa clase de problemas porque siempre son muy ambiguos. Entonces, eh, cuando me dicen entre tal y tal nota, eh, yo, o sea, de partida yo preguntaría, o sea, si están en una prueba en el colegio, pregúntenle a la profe o al profe como, profe, esto es incluyéndolo, pero por lo general debiesen decir como,
No, si no nos dicen como nota mayor o igual y menor o igual, no deberían contarlo, no deberían contar los extremos. O sea, yo al menos en la vida, cuando he tenido que ver que ejercicio así, los extremos por lo general no cuentan. Y si tienen la duda, traten de ver las respuestas. O sea, es muy probable que tengan respuestas con y sin, pero según, si mal no recuerdo, la norma es no contar los extremos, ¿sí? Así que eso. Pero claro, cuando les dicen menor o igual o mayor o igual, siempre tienen que contar el número del que parten. Y si borramos acá para dejar un poco más claro. eh, y en verdad eso. Es una aplicación súper simple, pero los ejercicios por lo general no son difíciles, pero es muy fácil de equivocarse contando, de ejemplo. Eh, pero no es nada muy terrible, encuentro yo, en verdad. Es solamente ser paciente y ver las cosas de forma ordenada. Y la frecuencia relativa, como pueden ver, no sé, si son 8 personas en el 5-5 y la frecuencia acumulada me dice que son 45 personas en el curso, o sea, el enunciado también me lo decía, por si acaso. Entonces yo sé que la frecuencia relativa de 5-5 que está acá es 8 de 45, ¿cierto? Y si ustedes dividen 8 en 45, eso le va a dar un decimal que se puede transformar al porcentaje. La tabla es mucho más conveniente verla en fracciones que en porcentaje, pero por lo general las respuestas están en porcentaje. Y si se fijan, la frecuencia relativa acumulada, no las voy a contar todas, pero eh, si van hasta acá, hasta este punto de acá, pueden ver que la frecuencia relativa acumulada es 42 de 45, ¿cierto? Y la frecuencia relativa del último o sea, del último dato, que es 7, es 3 de 45. Y si yo sumo 42 más 3 de 45, eso me da 45 de 45, que eso es igual a 1, ¿sí? Entonces todo lo que le dije como que va tomando forma. Eh, si tienen dudas, creo que los ejercicios son la mejor forma de resolverla, porque en verdad como que no hay ecuaciones, no hay nada como muy extraño, sino que es simplemente llegar, ordenar datos y contar. Y en el peor de los casos, dividir. ¿Sí? Eh, Dicho eso, ¿alguna duda hasta ahora? Si no, vamos a seguir. Voy a borrar. No hay dudas, no hay dudas. Ya, bacán. Esto tiene que ver un poco entre estadística, un poco entre probabilidades, tiene un montón de cosas entre medio, pero sirve mucho. Y me han salido, creo que en la PSU me salió una pregunta así. Eh, Estoy convencido de que sí, que me preguntaban según la ley de los grandes números, etcétera. Entonces, ¿qué es la ley de los grandes números? Eh, el enunciado es medio latero, pero lo voy a leer igual. Eh, Enuncia que al repetir un experimento aleatorio una gran cantidad de veces, con gran cantidad de veces estamos hablando de una gran cantidad de veces, por lo general los ejemplos van como entre 1000 hacia arriba, eh, la frecuencia relativa de cada suceso tiende a aproximarse a un mismo número constante, lo que se traduce en la probabilidad de un suceso. Por ejemplo, si se lanza una moneda 1000 veces, que es lo que les dije, 1000, lo más probable es que salga aproximadamente, ojo con ese aproximadamente, porque esto no es estricto, un 50% de las veces cara y otro 50% de las veces sello, por lo que la probabilidad de obtener cara es 0,5 y la probabilidad de obtener sello es 0,5. ¿Qué me está diciendo esto? Nosotros cuando decimos que la probabilidad de obtener cara en una moneda es un medio o 0,5, o sea, claro, yo puedo, por ejemplo, tirar una moneda y que me salga una cara, después cara, 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 un millón de veces, pero también la probabilidad de que empiece a pasar lo contrario, que me salga sello, 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 es la misma. Entonces, esto en verdad es muy extraño de explicar, pero si nosotros hacemos algo una suficiente cantidad de veces, como que la probabilidad tiende a acercarse al valor teórico. O sea, puede que si yo tiro 1000 veces una moneda, me salgan 502 veces sello y 400, no me acuerdo cuánto dije recién, pero el número restante de caras, ¿cierto? Entonces, si bien no es un 50-50 exacto, sí se acerca aproximadamente al número teórico que es cero, o sea, un medio.
o 50% de las veces, o 0,5, o sea, como lo quieran ver. Y eso pasa con todo, con absolutamente todo, ¿sí? No hay que darle mucha vuelta a esto, es simplemente eso. Si a ustedes le preguntan algo con ley de los grandes números, siempre usen los valores teóricos. Finalmente es eso. O sea, si les preguntan, según la ley de los grandes números, se tira un dado 1 millón de veces. ¿Cuál es la probabilidad de que de ese millón de veces me salga un uno? No van a estar haciendo como las combinaciones de que cuántas, de 1 millón hasta que le salga un uno. Sino que ustedes van y dicen, la probabilidad teórica de que esto pase es un sexto. Listo. ¿Sí? ¿Qué más viene? Ejemplo 2.1. A partir de la tabla 3, que me imagino que es esta de acá, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar un estudiante de esta sala de clases, que me imagino que estamos hablando de una sala de clases, este se haya sacado un 6? Ojo con el enunciado, me está diciendo cuál es la probabilidad de que se haya sacado un 6 exactamente. No estamos usando otro valor. Entonces, ¿qué hago yo acá? ¿Cierto? Eh, Hay muchas formas de hacer esto. Entonces veamos lo que hice la guía y veamos lo que haría yo, que me demoro menos de un minuto. ¿Sí? No estoy como presumiendo, en verdad es súper corto. Lo que haría la guía es sacar los valores de la frecuencia relativa. Entonces basta con construir una tabla que contenga la frecuencia y la frecuencia relativa. Entonces, claro, la frecuencia de este es 2, acumulada 2, este es 5, por lo tanto este es 7, este es 6, este es 13, solamente porque voy sumando, ¿cierto? Y así sumo, hasta que tengo los 40. Entonces, wow, ahora sé que hay 40 personas en esta sala, ¿cierto? Y ahora tengo la frecuencia relativa de todo esto. Sé que la frecuencia relativa de 4 respecto a 40 es 0,1. Y en el fondo la frecuencia relativa de 6,5 son 5 partido en 40, que después uno saca aquí 0,125, y así. Entonces, después ustedes van, habiendo hecho toda esta tabla, sacando toda la frecuencia relativa, y dicen, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar un estudiante de la sala de clase, este se haya sacado un 6? Entonces ustedes ven, del 6 hay 10 personas, ¿cierto? Entonces yo voy a ver la frecuencia relativa y me dice, es 0,25. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque a esa persona? Ese valor, 0,25. Y ese es un procedimiento muy largo, porque tienen que hacer toda la tabla, después tienen que hacer toda la frecuencia acumulada y después tienen que hacer toda la frecuencia relativa. No hagan eso. No, porque, o sea, depende. Vean si el ejercicio usa esa tabla más de una vez. O sea, si les ponen este dato y después las tres preguntas que vienen son basadas en frecuencia acumulada, relativa y etcétera, etcétera, creo que les conviene hacer la tabla. Pero si ven que la pregunta es solo sobre esto, hagan lo siguiente. Em, lo que yo hacía, y lo que sigo haciendo en verdad para todos los ramos de la vida, es, y como siempre les he dicho, hagan lo que el ejercicio les pide. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que al sacar a un estudiante de la sala de clases, este se haya sacado un 6. Entonces yo sé que quiero sacar la probabilidad de acá, de ese 6. No pesquen porque está muy grande, pero de ese 6. Entonces, no estén sacando las probabilidades del resto. ¿Para qué? Entonces, lo que yo tendría a hacer, o sea, lo que hago hasta el día de hoy, eh, simplemente sumen acá y vean cuántas personas hay. Entonces, otro consejo de vida, yo agrupaba en números de a 10. O sea, si quiero sacar, acá hay 10, acá hay 10 más 20, acá hay 10 más 30 y acá hay 10 más 40. Entonces, ahora sé que hay 40 personas. ¿Cuántas personas se sacaron un 6? 10. Entonces, hay 10 personas de 40 que se sacaron un 6. ¿Cuánto es eso en términos decimales? Es lo mismo que decir, no en decimales, no, sin decimales. Esto es 0,25, ¿cierto? Entonces, y esto es un 25%. La probabilidad de sacar a una persona que se sacó un 6 es 25% o 0,25. Esto se me hizo un poco más largo porque les estaba explicando como paso a paso qué estaba haciendo, ¿cierto?
Pero si ustedes están en la prueba y no tienen que estar explicándole a alguien qué están haciendo, lo pueden hacer en menos de un minuto. ¿Sí? Así que eso. Insisto, si ven que el enunciado es la base de las siguientes 3 o 4 preguntas que vienen, hagan toda la tabla, porque les conviene. Probablemente están ahorrando un poco de tiempo. Pero si el enunciado es solamente para una pregunta, respondan lo que les pide la pregunta. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese ejercicio en específico? Si no seguimos. No sigo, puede seguir. Sí, no hay dudas, nadie escribe. Entonces seguimos. Y la respuesta correcta es la C, por si acaso. Veamos qué sigue. Oh, ejercicios. Qué rápido. ¿Hay alguna duda como de todo lo que vimos ahora? Antes de empezar a hacer los ejercicios, que no lo he visto. Eh, sí, no vi los ejercicios, soy lo peor, lo siento. Pero veamos qué pasa. No, no hay preguntas. Si no voy a seguir, voy a seguir y voy a seguir. Entonces, a ver, respondan ustedes esta, sí, es súper fácil. Las primeras dos por último respondanlo ustedes en el chat como A, B, C, D o E, ¿sí? Como para ver si están cachando. No, no los voy a retar si responden algo malo, obvio. Entonces nos preguntan qué variables son cuantitativas. Recuerden que cuantitativas es de cantidad. Entonces, acá me están respondiendo en el chat, están agarrando vuelo, me gusta, están diciendo C, que vendría siendo el número de goles marcados por tu equipo favorito en la última temporada. Y eso es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque comida favorita. Por ejemplo, puede ser que a alguien le guste, no sé, el sushi, que a otro le guste, no sé, las guatitas, que no entiendo por qué le gustan las guatitas, pero le pueden gustar las guatitas. Otros les pueden gustar, no sé, las papas, ¿cierto? Hay muchas formas de preparar papas y que son ricas. Em, pero esas son como cosas, ¿cierto? Son un algo. A mí me gusta el sushi, a mí me gustan las guatitas, son un algo que tiene características, tiene más de una cosa, etcétera, etcétera. Profesión que te gusta, lo mismo. A algunos les gusta la enfermería, a otros les gusta, no sé, la filosofía, a otros les gusta la ingeniería. No son números, son cosas. Es una carrera, ¿cierto? No es un número. Mientras que el número de goles marcados por tu equipo favorito sí es un número. No sé, si son el Barcelona, probablemente es cero. Eh, no sé, si son algún equipo bacán, no sé, no veo fútbol, metieron, no sé, 100 goles. Sí, y así, números, son cantidad de algo. ¿Cuántos goles? Cero. ¿Cuántos goles? 50. ¿Cuántos goles? Un número real o natural, da lo mismo. En este caso es natural, obviamente. Yo no meto un gol y medio. Eh, Nombre de tu equipo favorito, lo mismo. Son nombres. Es una cualidad de algo. Cuantitativa. O sea, cualitativa, perdón. Voy a bla, bla, bla. Y color de ojos de los compañeros de clase, lo mismo. Café, 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 verde, café. ¿Cierto? Cualidades, como adjetivos, no números. Yo no tengo el ojo 3, ¿cierto? Y por lo tanto, claro, sí, vendría siendo la C. Muy bien. Después, ¿qué variables de esta es discreta? Recuerden que ya discutimos cuantitativa y cualitativa. Ahora estamos entre discretas y continuas. ¿Cuál es que puede ser? Le voy a dar 30 segundos mientras veo qué está pasando en mi celu. Eh, mm, y dicen la A. Mm, piensen. Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, en verdad esta pregunta es media rara, pero veamos qué onda. Eh, sí, no, sí. Ahora que me acordé, el año pasado tuvimos esta misma discusión porque es media rara la pregunta, pero hay una que es más clara que la otra. Recuerden que las discretas son valores exactos, ¿cierto? Son cosas como, no sé si tangibles, pero son números exactos. Entonces,
¿Cuál de las variables indica, o sea, cuál de las variables es discreta? O sea, que es un número natural. Eh, la temperatura, uno puede ser un poco rebuscado y decir que podría ser medida como un número natural, o sea, que hacen 20 grados o que hacen 30 grados, pero si hablamos como de un observatorio y científicamente, claro, eh, uno no registra 6,7 de temperatura, pero claro, el problema es que acá no nos están preguntando, claro, es un poco, está mal planteada la pregunta, me gusta ese punto de vista, nunca lo había pensado. Pero claro, eh, si vamos a hablar de la temperatura, estamos hablando, creo yo, y parece el enfoque del ejercicio, que hacían 20,3 grados, que hacían 25,7 grados, una cosa así. Pero claro, si contamos como cuántas veces se tomó el registro de temperatura, podría ser una variable discreta. Porque uno toma la temperatura 5 veces, o uno toma la temperatura 10, 15, 100 veces, por decirte algo. Pero creo que va más para el otro lado, como la temperatura registrada cada hora. O sea, en verdad es como esa S, como temperatura registrada cada hora en un observatorio. Eso sí. Después, el número de litros de agua contenida en una botella también podría ser discreta si lo piensan, porque el tema es que cuando habla de litros, uno puede decir, no sé, una botella de 3 litros, una botella de 2 litros, pero si nos vamos a una parte un poco más real, no sé, po, las botellas son de 1,25 o de 1,56, ¿cierto? Entonces yo no tengo como un litro exacto en una botella. Los litros son números enteros, claro, pero uno puede decir que yo tengo 1,2 litros, ¿cierto? Y sigue siendo litros, pero no son un número entero. Entonces esta no sería, esta no es, esta tampoco. La estatura del profesor, ya vimos que la estatura es 1,75, 1,62, no, ¿cierto? El diámetro de las ruedas, en verdad esta pregunta es muy rara, pero sí, digamos que es la E. Eh, y sí, los diámetros pueden, no sé, ser, no sé cuánto mide una rueda, un metro, 50 centímetros. Bueno, pero pueden ser 50,5 centímetros. En verdad toda esta pregunta está muy mal planteada, pero pensemos que en el número de acciones yo no vendo media acción. Esa es la diferencia. Eh, las acciones se venden completas. O sea, yo vendo una acción, vendo 1000 acciones, vendo 400 acciones. Son un número entero. Entonces, claro, yo pondría la letra F como ninguna de las anteriores porque son todas súper debatibles y son pésimos ejemplos, así que no mueran pensándolo. Pero si tuviese que elegir una, vendrían siendo las acciones vendidas porque, claro, yo vendo una acción entera. Vendo 1000 acciones, vendo 1 millón de acciones, vendo 2000 acciones, bla, bla, bla. Bajo esa lógica, sería la E, ¿sí? ¿Qué viene? La 3. La siguiente tabla muestra la distribución de 200 alumnos en talleres entre teatro, cine, literatura y arte. Los alumnos solo pueden asistir a un taller, o sea que no hay gente que se repite. Hay unos ejercicios que son pésimos, que yo nunca lo entendí, que son cuando como dos personas pueden, o sea, una persona puede elegir dos talleres distintos, esos son difíciles, pero estos son fáciles. Eh, ¿Cuántos alumnos en total eligieron los talleres de arte y de cine? Voy a usar la calculadora descaradamente probablemente porque no sé cuánto nos va a dar esto. Eh, pero los alumnos pueden asistir solo a un taller. Entonces nos preguntan cuántos eligieron arte y cuántos eligieron cine. Entonces yo tomo el porcentaje de cine y el porcentaje de arte, ¿cierto? ¿Alguien quiere sumar 35 y 18 por mí? 52, 53. 53, ¿cierto? 53. 53, dígame que 53 por 53%. Creo que sí. Creo que 53. Entonces, ¿qué prosigue? Sí, sí, es 53. Eh, em, ahora sé que el 53% de los alumnos
tomaron arte o cine. ¿Cuánto es el 53% de 200? Hay dos formas de sacarlo. La forma que yo lo saco es como dividirlo a la mitad. Es muy descarado y no sé si estoy dándole un buen ejemplo, pero si yo digo que tengo 100 alumnos, el 53% de 100, 53% de 100, son 53 alumnos, ¿cierto? Y si tengo 200 alumnos, es el doble. Entonces, el 50% de 200 es el doble de eso, son 106. Listo. Eh, sí, ¿alguna duda con este? No le di tiempo a sacar la calculadora, lo siento. Eh, ¿Dudas con eso? ¿Sí? ¿No? Bien, Natalia, por responder como 5 minutos antes de que yo terminara de razonarlo, así que, ven, si estos ejercicios son súper fáciles. ¿Cómo lo hago si no es un número así de redondito? En ese caso ya es cosa como de dividir. O sea, es que hay varias técnicas de sacar porcentaje que, o sea, no es que me esté desmarcando de la pregunta, pero según yo eso se ve como en el otro área. Pero lo que yo hacía, como para hacerlo lo más fácil posible, es que yo sacaba, claro, la regla de tres, pero lo que yo hacía era como sacar un porcentaje, o sea, como el 1%, y después lo multiplicaba por el porcentaje que necesitaba. Entonces, si me están diciendo que tengo 200 personas, yo sé que el 1%, que esto sigue siendo regla de tres, pero a lo mejor es un poco explicado distinto. Yo sé que el 1% son dos personas, ¿cierto? Entonces, si después yo quiero sacar el 53%, yo simplemente multiplico 53 por 2 y me da 106, que es lo mismo. Entonces, el 53% son 106. ¿Sí? Eh, Sigue siendo regla de tres al final del día, pero quizá explicada de una forma distinta, así que espero que a alguno le sirva. Si no hay dudas con eso, espero que sí, pero sí, esa es como la gran forma de sacar los porcentajes. Yo no sé si hay otra. Quizá haya otra y yo nunca la supe, pero bueno. Eh, Vamos a borrar. No sé por qué borré todo perfil. Y la 4, al lanzar dos dados comunes. Dados comunes se refiere, porque hay ejercicios que tienen dados cargados, por si acaso. O sea, te dicen que la probabilidad son más difíciles esos, pero por lo general tienes que especificar que son dados comunes, justamente para no decir que son dados cargados. Em, entonces, al lanzar dos dados comunes 6 veces, siempre una vez la suma será 4. 36 veces, siempre 3 veces la suma será 4 y 36.000 millones de veces, teóricamente alrededor de 3.000 millones de veces la suma será 4. Eh, Esto ya es raro. ¿Y cuál es el tema? Ojo con lo que me están diciendo. Si yo lo lanzo 6 veces, esos dos dados me están diciendo que siempre al menos una vez la suma va a ser 4. Eso es falso, porque puede que los lance 6 veces y que esas 6 veces los dos dados me den 1. Entonces la suma van a ser 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ¿cierto? Entonces, no lo pesquen. Ojo con eso. Y ojo con el lenguaje que usa, porque la segunda dice lo mismo. Me dice que yo la lanzo 36 veces y que siempre 3 veces de esa la suma va a ser 4. Puede ser que sí, puede ser que no. Eh, pero no lo saben, porque son 36 veces. Entonces, incluso con esa cantidad eh, de iteraciones, puede que las 36 veces la suma me dé cualquier número. Puede que me dé o sea, puede que me dé 2, puede que me dé 3, puede que me dé todas las combinaciones posibles menos 4. En ese caso, estamos jodidos, ¿no? Pero si yo lo lanzo 36.000 millones de veces, teóricamente, y ojo con el lenguaje, porque por esto les decía, acá no están asumiendo nada. Acá están diciendo que teóricamente, alrededor de 3.000 millones de veces la suma será 4. Entonces, ¿por qué 3.000 millones de veces? Porque según yo esa es la correcta, pero ¿por qué 3.000 millones? Porque para que la suma me dé 4, tengo dos combinaciones posibles. Tengo que el dado me dé 1 y que me dé 3, o que me dé 2 y que me dé 2.
Entonces, o al revés, ¿a la suma de qué se refiere? A la suma de los números que salen en los dados. O sea, tengo un dado 1 y un dado 2. Si este me sale un 1 y un 1, este es 2. Si en la otra me sale un 2 y un 1, la suma es 3. Es eso. Em, entonces, el problema de este reside como en... Porque claro, teóricamente alguna vez la suma va a ser 4, pero ¿cuántas veces? Y en verdad no me acuerdo muy bien cómo explicar esto, pero... no, claro, está el 1 y 3 acá, y está el 2 y el 2. Entonces, 2 y 2 y 2 y 2 es como un medio, o sea, un sexto, ¿cierto? Porque siguen siendo como el mismo. O sea, es el mismo número dado vuelta nomás. Pero que me salga 1 y 3 es distinto a que me salga 3 y 1, si mal no recuerdo. Entonces esto es como un sexto y esto es como un sexto, ¿cierto? Se puede hacer una tablita y sale fácil, pero hay otra forma de hacerlo. Eh, entonces, el tema es que cuando yo tengo dos dados comunes, como que las probabilidades en totales justamente son 36, porque esto es como 6 por 6. Esto es 36 y esto es 36. Y este también es 36. Porque tengo 36 combinaciones posibles. Entre que me salga uno y uno, uno y 2, uno y 3, uno y 4, bla, 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 bla. Las combinaciones posibles finalmente, que ya lo habíamos visto hace un millón de años, son 36. Entonces, si yo sumo estas tres condiciones en las que me puede llegar a pasar esto, me da 3 de 36. Entonces, si ustedes le agregan 1.000 millones de repeticiones, entonces 0, 0, 0, 0, 0, infinito 0, y acá también 0, 0, 0, 0, bla, bla, bla. Claro, teóricamente hablando, de 36.000 millones de veces, teóricamente hablando, 3.000 millones de veces la suma debería darme 4. Y no es nada más que eso, ¿sí? Es, ojo con el lenguaje, no es nada más que el lenguaje. Y como revisar si se cumple esa condición o no, ¿sí? Entonces estaría siendo solo 3. No estoy convencido, pero deberías hacerlo. Si quieres lo revisamos en el mismo instante, esta es la 4. Oh, son caleta de ejercicio. En un segundo. 4C. Sí, 4C. Y quedan 5 minutos, así que yo creo que alcanzo a hacer uno más y le tomo foto como a la lista y sería. Entonces, la tabla, ¿cuál es la tabla? ¿Hay alguna tabla acá? No hay tabla, ¿cierto? Ya, no hay tabla. Así que esta no existe. Chao. Y esto es lo que me refería con lo que le decía, como de sacar la tabla. Siempre pasa que hay como una tabla para tres preguntas. Y de hecho acá me dice, claro, la pregunta 6, 7 y 8. Me dice considere la siguiente información. En este caso me conviene hacer como la tabla gigante para cada cosa. Pero yo no lo voy a hacer porque soy un desastre. Me preguntan, ¿cuántos niños hay menores de 4 años? Entonces, claro, ustedes pueden hacer la tabla de frecuencia de todo, o pueden decir, los menores de 4 son 3 para abajo. Estos son 20, 32. Listo. Y si les quedó la duda, esto es 1, 2 y 3. La frecuencia de este es 9, este es 12 y este es 11. Esta es la frecuencia. La frecuencia acumulada vendría siendo 9. Esto es 20... No, ¿cuánto es esto? O sí, pues 21. Y la frecuencia acumulada de estos son 32. Entonces, ¿cuántos niños hay menores que 4 años? 32. Después me preguntan, ¿cuántos niños hay en total? Para sacar los niños en total, hago la suma de, o sea, de frecuencia acumulada de todo. Entonces acá tenía 32, ahora tengo 42, más 10, ¿cierto? Y más 8 me queda en 50. ¿Cuántos niños hay en total? Sí, 50, ¿cierto? Y finalmente la 8 me dicen qué porcentaje de niños tienen 5 años. Entonces yo voy a ver cuántos niños son. 5, ¿cierto? O sea, 8, perdón. Entonces, ustedes ven 8 de 50, esto lo podemos dejar en 4 de 25, y ese porcentaje me suena que es como un
4, 8. Esto es una flojera máxima de mi parte, así que ustedes si van, hacen la división de verdad, no sigan mi ejemplo. Pero si dividimos 4 en 25, denme un segundo, si dividimos 4 en 25, nos da que es un 0,16, lo que es lo mismo que un 16%. Por lo tanto, 16%. ¿Alguna pregunta con cómo hice esto en menos de 5 minutos? Como si yo les dije, estos ejercicios son solamente saber qué hacer y saber ordenarse. Eh, ¿Alguna duda ahora? Voy a tomar. Se fue alguien justo antes de que se haga la lista. Pésima decisión, estimado. Eh, Voy a ver cómo hago esto. Quizás más grande. No. Voy a tener que hacerlo con el celu. Eh, ya sí, denme un segundo. Hacer una foto con el celu. Y si no quedan dudas, todavía no se vayan. Ya les dije, no se vayan. Porque estoy sacándole la foto para la lista, así que no se vayan. A menos que quieran estar ausentes. Que lo dudo. Salió con flash, qué terrible. Denme un segundo. Eh, me voy. No se vayan. Ah, y, y me falta alguien más. Qué terrible. Esto va a quedar grabado en el video. ¿Cómo saqué una foto con flash? No se ríen de mí. Eh, y ya, son libres de irse. Voy a ponerle pausa. Nos vemos la próxima semana. Digan hola YouTube. Hola YouTube.